En la salida hacia Ontinar de Salt de la autovía de Zaragoza a Huesca fue instalado un reloj y calendario solar de unos 60 metros de longitud. Isaac Moreno Gallo, investigador sobre la ingeniería romana, conoce bien las funciones de este mecanismo. Isaac, estamos en un reloj de sol situado justo al lado de la autovía que va de Zaragoza a Huesca, a la altura de Ontinar. ¿Por qué se hizo este reloj de sol y cómo? ¿Qué parámetros se siguieron para hacerlo? Bueno, esto es un monumento, digamos, colateral a la propia autovía, como los muchos que se ponen por ahí, ¿no? Otros ponen en estatuas, ponen otras cosas, pues aquí se quiso poner este reloj de sol y desde entonces está aquí. Los parámetros son los de siempre. Los romanos, por ejemplo, ya sabían muy bien que un reloj de sol había que construirlo de una manera muy diferente en Hispania, en Italia, en la Capadocia o en Alejandría, por poner un ejemplo. Cada sitio, cada coordenada exacta del globo tenía una construcción diferente y la longitud de los analemas, que son esos 8 que vemos ahí abajo, iban a ser diferentes y la sombra se iba a proyectar con una longitud diferente también en el mismo momento del mismo día del año. El elemento principal en todo reloj de sol es el gnomon. El gnomon, el que palo. Es esta pieza, este palo. El palo que proyecta la sombra. Que proyecta la sombra. Sí, sí, sí. Ahora mismo estamos casi en el solsticio de verano, es el mediodía, y tenemos ya la sombra del gnomon que nos va a llegar a las 12, va siguiendo toda esa raya, sí, que es la que corresponde a este mes concretamente. Así es, en este punto central del analema, donde pone el 12 y donde está la raya negra, además aquí, coincidirá a las 12 del mediodía solar del día 21 de junio. Todavía no estamos a 21 de junio, pero faltan muy poquitos días, por eso está casi la sombra ahí mismo, y todavía faltan unos minutos para las 12, por eso todavía no ha tocado a las 12. Y es un reloj calendario porque sabemos el día del año en el que estamos también. Exactamente. Y cuando sea el solsticio de invierno, nos trasladaremos hasta la última raya. A la última raya superior, que como vemos va formando una curva, sí, que es la misma que forma la sombra proyectada de la punta del gnomon siguiendo el sol. Hay también otras divisiones que son las del cambio, justo las de la línea de los equinoccios de primavera y de otoño, y las del cambio zodiacal, que se ven allí los símbolos del zodiaco. Tenemos ahí efectivamente todos los símbolos del zodiaco. Así es. Incluso la forma de medir cada una de las horas, que las tenemos aquí en números romanos, la forma de medirla o el lugar donde se debe de medir en primavera, verano, otoño e invierno, en función del color de cada una de las ramas del analema, que es ese 8 que hemos visto. Exacto. Ahí. Con lo cual, la precisión del reloj para saber la hora y del calendario para saber el día es total. Es una de las curiosidades que tiene Aragón. Un reloj de sol aquí en el enlace de la autovía de Ontinar